Muy buenas noches para ustedes que están aquí. Vamos a repasar un poco algunas cosas en cuanto a la lección 5 de sus materiales o a la semana 5. Y pero más que todo quiero hablar de un tema importante o una característica literaria o digámoslo así del Evangelio de Marcos, puesto que por lo menos esto aparece dos veces en la porción de escritura que les tocó estudiar esta semana, que involucra capítulos 4, 5 y 6 de Marcos. Pero antes de continuar, me gustaría saber si ustedes me pueden escuchar, si es que todo está bien en el video y si es que también tienen alguna pregunta que tal vez podríamos cubrir antes de compartir lo que tengo en mente el día de hoy. Ok, muy bien. Espero que todo esté bien. No, nunca entiendo muy bien cómo funciona lo del Facebook. Ah, pero si ustedes se han dado cuenta en la lectura que ustedes tuvieron para esta semana mientras estaban estudiando el Evangelio de Marcos, después de la narración de la tormenta, que es una narración muy importante, que nos muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo, no solamente sobre los demonios, no solamente ah, sobre las enfermedades, sino también sobre su creación. Vemos claramente, de alguna manera, cómo este evento muestra el poder del Señor Jesucristo y la deidad del Señor Jesucristo. Es muy importante que en esta narrativa capturemos el sentido de la historia. Las narrativas en los evangelios no se nos dan como historias para establecer una verdad moral, sino básicamente para construir quién es el Señor Jesucristo, cuál es su identidad y qué espera de nosotros, de sus discípulos. Sobre todo si ves el Evangelio de Marcos, que los primeros 8 capítulos se concentran en demostrar quién es Jesús mediante sus milagros, mediante sus poderes, mediante las sanidades que hace. Y a partir del versículo del capítulo 8 vemos a Jesús más tratando con sus discípulos, explicando, esperando una respuesta de ellos, hablando más un poco de qué es lo que un discípulo de Jesús tiene que hacer. Entonces, es muy importante que entendamos bien. Es así entonces que aquellos mensajes que ustedes han escuchado de la tormenta, uh, donde Jesús para las tormentas y aquellos mensajes que dicen que tienes tormentas en la vida, ¿cuáles son esas tormentas? La tormenta de la depresión, la tormenta de la pobreza, todas esas tormentas o el sufrimiento, la tormenta de tus vidas, dáselo a Jesús. No, esto no es el énfasis de este pasaje. Y predicar este pasaje de esa manera no es una enseñanza fiel a lo que Marcos en este caso procura comunicar. El corazón de este pasaje en el capítulo 4 de Marcos no es tanto enfatizar las tormentas de tu vida, no es tanto enfatizar la depresión o las dificultades que tienes, sino es enfatizar la persona de Jesucristo, su autoridad. No solamente su autoridad sobre las enfermedades, como hemos visto, no solamente su autoridad sobre los demonios, pero su autoridad sobre su propia creación. Y es muy importante porque cuando los discípulos observan esto, ellos se preguntan, ¿quién es este? Que aún la tormenta y aún la naturaleza le obedecen. Y obviamente tuvieron temor y el Señor Jesús les dice que tuvieron poca fe, etcétera. Entonces es muy importante que entendamos y que sepamos cómo estudiar los evangelios.
Pero no quiero hablar tanto de lo que ustedes tienen en el material. Más bien quiero darles algo extra. Ustedes ya han leído el material y ustedes están entendiendo en cierto sentido la importancia del Evangelio, cómo se está construyendo la identidad de Jesucristo, por lo menos en los primeros 8 capítulos, y específicamente en Marcos, donde se comienza diciendo que esto es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y se termina con la declaración del centurión diciendo, este es el Hijo de Dios. Esas dos declaraciones son muy importantes en el Evangelio de Marcos porque funcionan como coberturas del libro, por así decirlo, como el prefacio y el prólogo. Entonces, en el prefacio se dice la verdad y se cierra con la misma verdad, básicamente diciendo, este es el centro, este es el corazón de todo este libro. Y es importante que ustedes presten atención a esas dos declaraciones. Este es el Hijo de Dios, tanto al principio como al final. Y entonces, ¿cómo Marcos va a querer demostrar eso? Lo va a hacer, por lo menos en los primeros 8 capítulos, enfatizando su poder sobre la naturaleza, su poder sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre los mismos líderes religiosos que no enseñaban con la autoridad que Jesucristo enseñó. Pero una de las cosas importantes para poder tener una apreciación adecuada del Evangelio, para poder identificar exactamente estas verdades con una metodología adecuada, es poder entender cómo el escritor ha escrito su Evangelio o qué cosas ha utilizado en su redacción. Hace varias semanas, cuando hablé con ustedes en la primera lección, les dije que los evangelistas no solamente eran historiadores, ellos eran teólogos, no solamente estaban transmitiendo datos históricos, sino que tenían un propósito teológico que ellos querían lograr. Y para lograr este propósito teológico, lo que ellos hicieron fue redactar, enfatizar ciertas cosas, obviar ciertas cosas o organizar su material de cierta manera para enfatizar ciertas cosas. Y una de estas maneras o una de estas elementos literarios que vemos en el Evangelio de Marcos se llaman los sándwiches marcanos. Esto es lo que estudiosos han llamado. Y quiero hablar de eso un poquito con ustedes el día de hoy, porque esto es una característica netamente marcana del Evangelio de Marcos. Si ustedes logran identificar estos sándwiches o emparedados para los de España, si ustedes logran identificar estos sándwiches y pueden entender qué es lo que Marcos está tratando de comunicar, eso les va a ayudar a entender no solamente el significado del sándwich, sino el significado general de todo este libro. Hay aproximadamente 9, hay debate en cuanto a algunos, pueden ser 10 o pueden ser 8, pero hay por lo menos 8 o 9 sándwiches marcanos dentro del Evangelio de Marcos. Y si ustedes pueden identificar estos sándwiches, eso les va a ayudar les va a ayudar a entender el mensaje central de su evangelio. Entonces es por esta razón, debido a que en los pasajes que ustedes han estudiado esta semana o la semana pasada, capítulos 4, 5 y 6, puesto que hay 2 sándwiches en este pasaje, pienso que es importante explicarles un poquito qué es esta característica literaria en el Evangelio de Marcos y cómo es que les puede ayudar a entender el sentido central de este Evangelio y de las diferentes historias. Entonces vamos a hacer eso el día de hoy y les animo a que presten mucha atención, que tengan un lapicero, que tengan sus Biblias a la mano y que preparen sus preguntas porque vamos a aventurarnos a entender lo que Marcos estaba tratando de enseñar, que a veces no nos damos cuenta porque ignoramos que hay un sándwich. En primer lugar, ¿qué es un sándwich marcano? No es más que una interpolación. Es como una historia interpolada entre otra historia. Por ejemplo, en su
en su lectura, ustedes leyeron la historia de la resurrección de la hija de Jairo. Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos del 21 en adelante. La historia comienza con algunos oficiales viniendo a Jesús a pedirle: Señor, la hija de este principal de la sinagoga, Jairo, está enferma. Te rogamos que vengas y que la sanes. Entonces Jesús está yendo. Pero en la mitad, la historia es interrumpida por otra historia que en verdad no está relacionada, o aparentemente no tiene ninguna relación con la historia de Jairo. Y esta es la aparición de la mujer con flujo de sangre, que la vemos entre versículos 25 hasta el 34. La mujer toca el manto de Jesús y el flujo que ella tenía milagrosamente sana, se seca. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y bueno, Pedro, como siempre, un poco muy impetuoso, ¿no? Le dice: Señora, todo el mundo te empuja y preguntas quién me ha tocado. Como que, ¿no? Qué pregunta tonta. Así era Pedro. Pero algo está pasando allí y esta mujer es sanada y Jesús exalta la fe de esta mujer. Esta mujer que había sido rechazada de la comunidad. Obviamente era inmunda por la ley, por su flujo de sangre. Y no solamente era inmunda, sino que había sido rechazada y expulsada de la sociedad. No tenía parte con la gente. Sin embargo, ella tocó a Jesús, fue sanada y lo hizo por su fe. Y Jesús exalta esto. Pero nuevamente, después de la historia, vemos a Jairo o a otras personas diciendo: mira, Jairo, tu hija ha muerto, deja de molestar al Señor. Y la historia es retomada en el versículo 35-43. Esta historia que vemos en Marcos es lo que llamamos un sándwich marcano. Y como les dije, ¿qué es un sándwich marcano? Es una técnica literaria que consiste en la combinación de dos historias diferentes, siendo la segunda historia interpolada en medio de la primera historia, la cual a su vez es dividida en dos episodios para así enfatizar una verdad teológica. Entonces, cuando hablamos de un sándwich marcano, básicamente estamos hablando de la combinación de dos historias. La primera historia es dividida en la mitad, como un pan. El pan es cortado en la mitad. Entonces tenemos historia A1, la primera parte del pan. Luego esto es dividido, esta historia, y tenemos historia A1 y historia A2. Pero en el medio de la historia se pone la carne, se pone la hamburguesa, se pone, no sé, el pollo a la brasa, lo que ustedes tengan. Lo más importante del sándwich, que es una historia que no parece tener relación, que es una historia diferente. Y esto es la historia B, la segunda historia. Sin embargo, aunque ambas historias son importantes, debemos prestar atención a la carne del emparedado, a la carne del sándwich, porque es la carne del sándwich lo que nos va a ayudar a entender con mayor exactitud las dos partes del sándwich. La historia A, la primera parte del pan, y la historia A1 y A2. Entonces, tenemos que prestar atención a esto. Marcos utiliza esto bastante en su evangelio, y es un evangelio muy corto. Y a veces esta estructura van a ser reproducidas tanto en Mateo como en Lucas, porque personalmente creo, tanto Mateo como Lucas utilizaron a Marcos como su fuente para escribir sus evangelios. Entonces ellos han copiado la misma estructura que Marcos ha creado. Sin embargo, si ustedes observan y comparan los evangelios, se van a dar cuenta que a veces el sentido que Marcos procuró comunicar con su sándwich se pierde en Mateo o en Lucas, porque el énfasis de Mateo es diferente al de Marcos, o el énfasis de Lucas es diferente. Vamos a ver eso en un momento. Pero entonces, ¿qué son los sándwiches? James Edwards, uno de mis comentaristas favoritos, uno de los mejores comentaristas de Marcos, en verdad, él dice: los sándwiches enfatizan los temas más importantes del evangelio, especialmente el significado de la fe, del discipulado
del dar testimonio y de los peligros de la apostasía. La historia en medio, es decir, la carne del sándwich, la hamburguesa, el pollo a la brasa, la historia en medio casi siempre provee la clave para entender el propósito teológico del sándwich. Hemos mencionado la historia de Jairo y su hija que falleció, y en medio tenemos la historia de la mujer de flujo de sangre. La carne, la mujer con flujo de sangre, nos va a proveer el propósito o la clave para entender el propósito teológico de las otras historias. Vamos a volver allí. No les voy a dar la respuesta todavía. Pero un sándwich muy importante en Marcos que muchos ignoran por no prestar atención a esta realidad literaria. Es uno que vimos en la primera o en la segunda clase, pero que no lo tocamos. Se encuentra en Marcos capítulo 3, del 20 al 25. Es la historia de los parientes de Jesús y Jesús enseñando. Entonces, si ustedes pueden ahorita buscar en sus Biblias, Marcos capítulo 3, versos 20 al 35. Y vamos a leer la historia y vamos a tratar de identificar el sándwich. Y presten atención, es algo bien interesante. Lo primero tenemos la primera parte del sándwich, el pan dividido en dos. La historia A1, que se encuentra en los versículos 20 y 21, donde encontramos a los parientes de Jesús. Los parientes de Jesús vienen para tomarlo, para procurar tomarlo, porque no les gusta lo que Jesús está haciendo aparentemente. Y el texto dice así, si ustedes tienen sus Biblias, en Marcos capítulo 3, versículo 20, la Biblia dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Sus parientes. No se nos da los nombres de los parientes aquí. Son familiares de Jesús. ¿Quiénes son? No sabemos. ¿Son sus hermanos? ¿Su madre? ¿Sus hermanas? ¿Sus primos? Marcos, en esta primera parte de la historia, no nos dice. Solo nos dice que unos parientes de Jesús vinieron a tomarlo porque están diciendo, este pata está loco. Jesús está loco con sus enseñanzas, con las cosas que está diciendo, está loco. Entonces están avergonzados. No quieren que Jesús haga algo que les está dando vergüenza al nombre de la familia. Entonces vienen y lo van a tomar. Esa palabra es importante. Aquí por lo menos dice vinieron a hacerse cargo, pero lo van a tomar. Pero vamos a dejarlo allí. Después del versículo 21, aparentemente se introduce otra historia que parece que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Esta es la carne del sándwich. Esta es la hamburguesa, el pollo a la brasa. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la parte B. Vemos a los escribas. Los escribas entran como parte de la historia y entran a acusar a Jesús de estar poseído por Belcebú y hacer milagros por el poder de Belcebú. Básicamente están acusando a Jesús. Todo lo que tú haces, lo haces por el poder del demonio. Básicamente están diciendo que Jesús está poseído por el demonio y que no viene de Dios. Están rechazando su autoridad de una manera flagrante. Entonces esto vemos, básicamente, esto es la carne y es la porción más grande del sándwich que se encuentra en los versículos 22 al 30. Si ustedes leen en sus Biblias, la Escritura dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene Belcebú, este es en el versículo 22, y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás si un reino está dividido contra sí mismo? Ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfeman, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces, Jesús, al comienzo de la historia se nos dice que Jesús había entrado a la casa. ¿Qué casa? No se nos dice, probablemente la casa de Pedro, donde solía alojarse, pero él fue a una casa y está enseñando en la casa. Sus parientes vienen y quieren prenderlo, sacarlo, tomarlo porque dicen, este está loco y no queremos que avergüence nuestro nombre. Pero de pronto la historia queda inconclusa y se nos da otra historia. Se nos menciona a los escribas que habían descendido de Jerusalén y decían y comienzan a acusar a Jesús que lo que hace por el poder de Belcebú y todas estas cosas. Y se oponen a él y dicen que lo que está haciendo es satánico, es del diablo. Y esta es la carne, 22 al 30. Pero nota lo que pasa después. Marcos vuelve a la historia original. La segunda parte del emparedado o del pan. La segunda mitad. Vimos historia A1, luego historia B. Ahora vuelve a A2, la segunda parte. Los parientes de Jesús tratan de llamarlo fuera de la casa. Si nosotros leemos versículos 31 al 35 de manera independiente de los versículos anteriores, perdemos el significado completo de toda la historia. En los versículos 31 al 35, Marcos escribe, entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús, y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Muchos han leído esta historia de manera independiente del sándwich, pero esta historia en verdad es la misma historia que vimos al comienzo. Si perdemos de perspectiva el sándwich, vamos a decir qué malcriado es Jesús o qué rudo. Tu madre y tus hermanos te han venido a buscar y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Como que está rechazando a su madre. Pareciera así, si es que no entendemos por qué vinieron. Ahora, en la primera parte se nos dice que los parientes de Jesús vinieron para prenderlo, para tomarlo o para sacarlo a la fuerza. Bueno, no se nos dice que vinieron, sino se nos dice que se estaban preparando para venir. Como leímos en el texto dice Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, versículo 20, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él. Todavía no han llegado. Ellos han escuchado que Jesús está en la casa y no les gusta. Está loco. Entonces ellos están en camino a sacarlo. Luego Marcos nos da la historia de los escribas acusando a Jesús que lo que está haciendo lo está haciendo por el poder de Satanás. Y finalmente vuelve a la historia y se nos dice que los parientes ya llegaron. Y ahora se nos da los nombres de los parientes. ¿Quiénes son? Son la madre y los hermanos de Jesús. Y ellos estaban afuera. No se atrevieron a entrar, sino que mandaron a llamarle. Y Jesús sabe cuál es la razón por la cual han venido. Y por eso Jesús les dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí está mi madre, aquí están mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana y mi madre. ¿Cuál es el significado del sándwich? Les dijimos que la carne, la historia del medio, nos provee la clave teológica de la historia. ¿Cuál es el significado? Bueno, en el verso 21, los parientes de Jesús se proponen impedir que Jesús cumpla con su misión.
Ellos están viniendo para sacarlo. La palabra en griego es krateisai, que significa tomar por la fuerza, sacarlo a la fuerza, de una manera violenta, porque piensan que Jesús está loco. Ellos quieren impedir que Jesús haga lo que está haciendo. No entienden. Es interesante que entre estos están María, que cuando Jesús nació, ella estuvo atesorando todas las cosas en su corazón. Pero por alguna razón, años han pasado y María tal vez ha comenzado a tener dudas. No nos dice. Marcos no nos dice. Al final del Evangelio, en los Evangelios, vamos a ver María adorando al Señor nuevamente. Pero aparentemente hay un proceso aquí. La misma madre de Jesús está involucrada en esto. Y luego, los parientes, en el versículo 31, los parientes de Jesús no pertenecen al círculo de Jesús. Ellos están afuera, no están adentro de la casa. Y se presenta a ellos no como los que hacen la voluntad de Dios. Jesús dice, mi madre y mi padre son aquellos, y mi hermano y mi hermana, perdón, mi hermano, mi hermana y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Como diciendo, mis parientes afuera no hacen la voluntad de Dios. Y en el medio, versículos 20 al 35, se nos da la carne del sándwich que comunican una dura verdad. Y esta es la verdad. Tratar de prevenir que Jesús cumpla su misión es tan errado y blasfemo como confundir a Jesús con Satanás. Impedir que Jesús cumpla su misión es satánico. Eso es lo que está diciendo, está tratando de entender, darnos a entender Marcos aquí. Mediante esta estructura literaria, mediante este sándwich, Marcos está poniendo a los parientes de Jesús, su madre y sus hermanos, en el mismo nivel que los escribas, que los líderes religiosos. Ellos están acusando a Jesús de que lo que está haciendo es por el poder de Belcebú. Y Marcos nos está tratando de enseñar es que querer impedir que Jesús cumpla con su misión es satánico. Mateo nos lo dijo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro, después de haber declarado que el Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice que iba a morir en la cruz, Señor, no lo permitiré, que eso no pase. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ahora es uno de los grandes discípulos. Eso nos ayuda a entender en cierta manera cómo es que María pudo haber también caído en un momento de debilidad. Pedro se estaba oponiendo a la misión de Jesús a morir en la cruz. Y Jesús es muy duro con sus palabras, atribuyendo esto a Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y eso es lo que Marcos nos está tratando de enseñar aquí. Tratar de impedir que Jesús cumpla con su misión es tan perverso, tan satánico, como acusarlo que lo que está enseñando es blasfemo o viene de Satanás. Ahí tenemos un primer sándwich que vieron. Pero otro ejemplo vemos en Marcos capítulo 6, 7 al 30. Y es por esto que quería hablar de este elemento literario en el Evangelio de Marcos. Esto es un pasaje que ustedes han leído esta semana mientras estudian los Evangelios. Y aquí se nos da la comisión de los 12 discípulos en la primera historia. Comenzamos en el versículo 7. Si ustedes leen Marcos capítulo 6, versículo 7 al 30, se nos habla de la comisión de los 12 discípulos. Luego se introduce otra historia, y una historia un poco larga, desde el versículo 14 hasta el 29, que parece no tener nada que ver con los discípulos. ¿Qué tiene que ver la comisión de los discípulos y la muerte de Juan el Bautista? ¿Cuál es la importancia? Por eso es importante entender el sándwich literario. Y nuevamente en el versículo 30, en un versículo bien chiquito, Marcos vuelve a los discípulos. Leamos el pasaje. Leamos a Marcos 6, del 7 al 30. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así.
Marcos 6, del 7 al 30. Comenzamos con la primera parte, que son 7 al 13. Dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y ahí está la historia. Pero Marcos no termina la historia, sino que de pronto pone otra historia en el versículo 14. Y se nos dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Esta es la carne del sándwich. Porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fue traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto los discípulos vinieron y tomaron su cuerpo, los discípulos de Juan, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Otra historia. Al parecer, una fue de los discípulos de Jesús que fueron a predicar el evangelio. Si no entendemos el sándwich, vamos a pensar que ahí se terminó la historia. Y después Juan pone otra historia, que es la muerte de Juan el Bautista. Sin embargo, en el verso 30, Marcos vuelve a la historia original de los 12 discípulos. Y en el versículo 30 tenemos: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces, aquí tenemos un sándwich marcano. Ciertamente la primera mitad del emparedado es un poco más grueso. No se ha dividido el pan a la mitad. La segunda mitad del emparedado es solamente un versículo donde los discípulos regresan y reportan a Jesús lo que han hecho. Sin embargo, en la mitad del emparedado se nos pone una historia un poco larga de la muerte de Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál es la clave teológica o el sentido teológico de este sándwich? Y es la carne. Como les dije en los versículos 7 al 13, Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio de arrepentimiento. En los versículos 14 al 29, Marcos relata la muerte de Juan el Bautista, y en el versículo 30, Marcos menciona el retorno de los discípulos. ¿Cuál es la carne? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el mensaje del sándwich? Yo sugiero el siguiente: ser un discípulo de Jesús y cumplir con su misión
tiene un alto precio. Podría requerir nuestra propia vida. Podría requerir nuestra propia vida. A Juan le costó la cabeza. Lo que Marcos está tratando de decir a sus lectores es esto. Jesús está enviando a sus discípulos a cumplir con su misión, a predicar el evangelio del reino, del arrepentimiento. Al poner la historia de Juan en el medio y luego volver y retomar la historia de los discípulos para reportar lo que han predicado, Marcos está diciendo, seguir a Jesús tiene un costo. Cumplir con la misión de Jesús tiene un costo y debes estar dispuesto a pagar con tu vida. ¿Se dan cuenta? Estos son solamente 2 sándwiches que se pierde, obviamente, si es que no prestamos atención. Como les dije, este sándwich va a ser reproducido en Lucas, pero Lucas va a perder completamente el énfasis porque el propósito de Lucas no es hablar tanto del discipulado o del costo del discipulado en este pasaje, sino el propósito de Lucas es más bien hablar de la tiranía de Herodes, cuán malvado era. Entonces Lucas va a dar muchos detalles hasta el punto que tal vez va a ignorar el propósito de Marcos. Y es por eso que es importante entender la relación que hay entre los evangelios. Ahora, hay por lo menos, les dije, por lo menos 9 sándwiches en Marcos. Y no sé si ustedes están viendo esto. Hay una pregunta. Vamos a ver un momento, dice. Marcos 4, 35 al 41. Un momento. Ok, muy buena pregunta, Diego. Y eso expliqué un poquito al comienzo antes de hablar en sí del sándwich. Pero la importancia del lugar. En primer lugar, hablemos la importancia de la perícopa en sí. La perícopa es una historia completa en un evangelio. Esos son los términos que se utilizan. Es una perícopa. En las epístolas, una perícopa es un párrafo. Y en los evangelios, una perícopa es una historia completa. Es importante poder identificar eso y es una buena práctica predicar perícopas completas porque ahí tenemos el sentido del mensaje. Pero en cuanto al sentido, en primer lugar, de Marcos capítulo 4, como ya dije, no es hablar de las tormentas de tu vida. No es enfatizar que Jesús te va a salvar de la tormenta de la depresión, de la tormenta de la tristeza, de la tormenta de tu bancarrota financiera, etc. He escuchado un gran número de mensajes que han utilizado este pasaje para hablar de las tormentas en la vida del creyente. Pero si tienes fe, el Señor te va a librar de la tormenta. No, esto no es el énfasis de la perícopa. El énfasis de la perícopa es demostrar la autoridad de Jesucristo. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta que los discípulos se hacen, pero esa es la pregunta que Marcos está poniendo en la boca de sus lectores. Al observar la autoridad de Jesús, hasta este momento Marcos nos está enseñando la autoridad de Jesús. Nos ha mostrado que Jesús tiene poder sobre los demonios. Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Y habían algunos tal vez chamanes que podían decir que ellos también podían hacer estas cosas en aquella época. Pero nadie tenía poder sobre la naturaleza como Jesús. Como leyeron en su separata, estoy seguro,
la naturaleza se somete a la autoridad de Dios. En los salmos vemos a la naturaleza adorando al Señor, aplaudiendo, obedeciendo, Dios dando órdenes al sol y a la luna, a las estrellas, para hacer diferentes cosas. Entonces, Marcos quiere enseñarnos algo muy importante aquí, que Jesús, sin usar las palabras, Dios es el Hijo de Dios, que es Dios en verdad. Recuerden, es muy importante que encontremos esas dos palabras. Marcos comienza con esta expresión, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Marcos termina con esa declaración en la boca del centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esas dos frases funcionan como tapas de un libro, como el prefacio y el prólogo, como si Marcos nos está diciendo, esto es lo que quiero demostrar en mi libro. Que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es mi propósito. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, primero enfatizando sus milagros, enfatizando su autoridad, etc. El énfasis no es tanto en los milagros. Jesús hizo muchos milagros y aún así muchos que le vieron lo rechazaron. No importa, los milagros no son el fin en sí, sino son un medio para demostrar el fin. Y el fin es demostrar la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y Marcos quiere enseñar Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es Dios. Y para un contexto judío, el Hijo de Dios es lo mismo que Dios. Él es Dios. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, la próxima vez que usted predique esta perícopa, tenga en cuenta que Jesús es la autoridad. El énfasis se centra en la autoridad de Jesucristo. Él tiene autoridad sobre la creación. Eso es en cuanto al significado. La importancia en el lugar. Si ustedes estudian todo el Evangelio de Marcos, se van a dar cuenta, y hay diferentes opiniones aquí, pero por lo menos esto es mi entender. Al observar, hay un desarrollo geográfico en Marcos y hay un desarrollo también de diferentes cosas, donde Marcos comienza con Jesús en Galilea y luego Jesús va en camino a Jerusalén, donde Jerusalén se presenta como la ciudad antagónica. Todos los que están en Jerusalén representan los que se oponen, es decir, la religión más importante, los líderes principales, los que deberían estar enseñando al pueblo acerca de Dios, se oponen al Hijo de Dios. Hay un desarrollo geográfico donde tal vez Galilea se presenta como un pueblo que sirve al Señor, pero después vemos un rechazo de Nazaret también, etc. Pero también en los primeros 8 capítulos, Marcos se va a enfatizar en demostrar quién es Jesús. Y en los siguientes capítulos, del 9 hasta el 16, lo que Marcos va a enseñar es cuál debe ser nuestra respuesta a Jesús como discípulos. Entonces, esta es la importancia del lugar de Marcos capítulo 4. ¿Quién es Jesús aquí? Él es el creador. Él tiene autoridad sobre su creación. Y está en el lugar donde Marcos está procurando demostrar quién es Jesús. Tal vez entonces esa es la importancia de su lugar. Pero como les dije, Marcos va a enseñar estas verdades, no solamente quién es Jesús, sino también qué requiere Jesús de sus discípulos mediante una característica literaria que llamamos los sándwiches marcanos. Y ya les he explicado algunos, les he dado un par de ejemplos, y en este caso el costo del discipulado. Ahora, solamente si quieren tomarlo como nota, como referencia, hay por lo menos unos 9 sándwiches en Marcos, algunos dicen 10, pero estos por lo menos no son debatibles. Tenemos el que les acabo de mencionar en el capítulo 3, 20 al 35, la historia de los parientes de Jesús y de los escribas allí, 4 del 1 al 20, luego tenemos 5, 21 al 43, luego tenemos 6 del 7 al 30, 11 del 12 al 21, 14 del 1 al 11, 14 del 17 al 31. Esto no estoy tan seguro si es un sándwich, algunos piensan que sí, otros no.
Ustedes allí cuando estudien decidirán. 14, 53 al 72 y el capítulo 15, versículo 40 hasta el final del libro, en el versículo 8 del capítulo 16 de Marcos. Estos son por lo menos los sándwiches claros definidos en su evangelio. Y cuando ustedes analizan todo esto y cuando ustedes entienden el sentido por medio de la carne del sándwich, ustedes van a tener una mejor comprensión del mensaje del Evangelio de Marcos. Del mensaje del Evangelio de Marcos, qué es lo que Marcos quiere enseñar. Muy bien, ¿alguna pregunta? He estado hablando aquí por 50 minutos casi, entonces alguna pregunta, no quiero ignorar sus comentarios en cuanto a esta estructura. Muy bien, entonces, si no tenemos preguntas, voy a terminar en este momento y bueno, les animo a continuar con su estudio de Marcos y continuaremos de aquí conmigo en 2 semanas y entender un poco más el contenido de Jesús. Parte del material que tuvieron que estudiar era responder esta pregunta: ¿quién es Jesús? Pero no solamente quién es Jesús, ¿para qué vino Jesús? Y Jesús vino no solamente para ser un reformador o un revolucionario. Creo que de todos los evangelios, Lucas lo expresa de la manera más clara en el nacimiento de Jesús, ¿no? Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto es el único versículo en todo el Nuevo Testamento que utiliza los 3 títulos de Jesús juntos. Hay varios pasajes que hablan de Jesús como el Cristo, el Mesías, o el Señor, o el Cristo Mesías, o el Señor Cristo, o el Mesías Salvador. Pero solamente en ese pasaje, en Lucas, se menciona a Cristo al Señor Jesús como Salvador, Mesías y Señor. Y esto es el propósito de los evangelios. Jesús es no solamente el Mesías prometido para Israel, para las naciones. Jesús no es solamente, pero Jesús también es el Salvador de las naciones. Él vino a salvar, a Él le importan las personas. Esto es lo que vemos en la historia de la mujer con flujo de sangre, que tenían que responder en fe. Esto es lo que Marcos quiere ilustrar con la resurrección de la hija de Jairo. Jesús da vida, Él es el Salvador. Pero Jesús también es el Señor. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el Señor Dios Todopoderoso. Y esto es lo que Marcos está tratando de enseñar en su Evangelio. Entonces les animo, hermanos, a tomar con seriedad su estudio, pero también a someterse al Señor Jesucristo, al Salvador, al Mesías, y a darle honor, y a responder con la misma fe que la mujer con flujo de sangre, y después que Jairo, impactado por esta historia, también respondió con fe. Que Dios les bendiga y nos vemos en 2 semanas.